¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues este es uno más de mis programas de 30 minutos con. Y en este caso estoy con mi amigo Olil Heredia. Olil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí tempranito. Un poquito, gracias. ¿Eres mañanero o te despiertas tarde tú? No, sí, me despierto temprano, o sea, ya luego a veces técnicamente casi antes de las 7 de la mañana ya estoy despierto. Ah, bueno, pues así somos varios. Si no, no nos da tiempo de hacer todo. Y tú haces muchas cosas, Olil. Eres Sí, actor, asesor inmobiliario, leí, haces muchas cosas. sí, sí, pues, o sea, básicamente, o sea, mi principal atención y enfoque está en la actuación, evidentemente. Digo, también me gusta dirigir y gestionar proyectos y pues además, pues también soy asesor inmobiliario. Bueno, hoy vamos a hablar contigo con la faceta de ser actor. Súper. La actuación es una licenciatura. Sí, pues de hecho hay varias escuelas de teatro. Está el UNAM, está Bellas Artes, está incluso Casa del Teatro, que también es independiente, y está también Casa Azul, está CADAC, y bueno, esas son al menos las que están aquí en la Ciudad de México y evidentemente pues también hay en otros estados. A ver, lo que quiere decir como una licenciatura en odontología, que el que llega y cursa la licenciatura va a terminar con ciertos conocimientos, habilidades, valores en odontología y va a saber hacer un trabajo de odontólogo. Lo mismo pasa con la carrera de actuación. El que llega no sabe nada de actuación y al paso de los 4 o 5 años va a salir actuando. Así funciona una escuela de actuación. Sí, o sea, evidentemente también luego hay gente que viene con conocimientos previos, pero pues al final del día la licenciatura es esa, ¿no? Para pues hacerte licenciado y profesional en la actuación, ¿no? Digo, evidentemente dependerá mucho del enfoque que uno quiera tener, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, yo estudié en la ENAT, entonces ahí es más como una cuestión de crear artistas escénicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del CUT, creo que está más enfocado a generar actores per se, ¿no? Son como pequeñas diferencias. Casa del Teatro también me parece que está enfocada ¿cómo se llama? En actores y, por ejemplo, Casa Azul está creo que un poco más enfocado justamente a actores de audiovisual, ¿no? Que es la cámara. Entonces, dependiendo del enfoque en el que te quieras, pues desarrollar, pues también es conveniente analizar a qué escuela quieres entrar. A eso voy. En términos generales se puede decir que hay ciertas materias comunes u obligadas en la formación de un actor, Olil. Sí, claro. O sea, por ejemplo, la que siempre está como de base, pues evidentemente es actuación, ¿no? Digo, evidentemente cada año le ponen un nombre diferente para, ahora sí que el módulo o el nivel, por decirlo así. Sí. Eh, Está ese, digo, no sé si en Casa Azul exista, pero al menos sé que en las otras sí existe el tema del canto y las clases de movimiento, ¿no? O sea, siempre de base está actuación, movimiento, voz, canto y la cuestión de pensamiento, ¿no? O sea, que es dramaturgia o análisis de textos o incluso historia del arte y demás cosas. Bueno, ¿existen métodos para actuar, Olil? Sí, claro, o sea, evidentemente hay muchas técnicas, ¿no? Y hay muchas metodologías. Algo que, por ejemplo, a nosotros en la carrera, en la ENAD, nos inculcan mucho es a que cada quien crea su propia metodología, ¿no? Evidentemente, justo al ser una escuela tan completa y de tanta variedad de profesores y profesoras, nos invitan a que justamente conozcamos todo, ¿no? Y que una vez que ya conozcamos todo, podamos elegir herramientas de las que más nos funcionan y las que más nos acomodan. Por ejemplo, casi del primer al tercer año es técnicamente la formación fuerte en la ENAD, y ya tú cuando estás en cuarto año, en teoría, la idea es que todo lo que aprendiste durante los 3 años ya los puedas comprimir, por decirlo así, en tu propia técnica y en tu propia metodología, ¿no? Entonces, de que hay muchas técnicas, ¿no? Pero creo que al final del día, pues lo interesante de eso es que puedas conocer varias y de lo que te funcione de esas, tomarlo y apropiártelo, porque pues al final del día, cada actor y actriz pues tiene pues una visión distinta de ver la actuación, y además cada quien tiene una técnica totalmente distinta, ¿sabes? Porque pues evidentemente lo que me funciona a mí no es lo mismo que le funcionan a los demás. A ver, entonces, hay una técnica general, pero que cada uno de ustedes crea individualmente. Sí, y sí, ¿no? O sea, por ejemplo,
cada maestro te enseña a actuar de una manera distinta, desde una metodología distinta, ¿no? Por ejemplo, a mí en segundo año me tocó la maestra que se llama Gabriela Pérez Negrete, que antes era la directora justamente de ahí de la NAT. Y entonces con Gaby, ella traía el método de Quintanilla, que así se le conoce, que es el estado de ánimo extraordinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa técnica técnicamente, valga la redundancia, te enseñan a actuar a partir de entender el proceso de la mente, ¿no? O sea, desde una cuestión meramente psicológica, ¿no? Que no solamente dependas como de la imaginación para poder actuar, sino que a partir de que tú entiendes cómo funcionan los estados de ánimos extraordinarios y cómo funciona la mente, puedas desde ahí abordar la ficción, ¿no? Por ejemplo, esa es una. Ah, por ejemplo, hay otra cosa que a mí me encanta y que también enfoco mucho mi metodología en ello, que es la dramaturgia corporal, ¿no? Entonces, técnicamente, en la dramaturgia corporal, tú lo que haces es diseñar cada movimiento y cada acción de tu personaje. Es decir, por decirte como un ejemplo muy vago, ¿no? Tú puedes leer el lenguaje corporal de la gente y con solo verlo puedes entender si está triste, si está emocionado, si está enojado, ¿no? O sea, la misma corporalidad te da un mensaje y te da un signo, ¿no? Entonces, eso a mí particularmente me encanta, ¿no? Hay otra gente que se desarrolla más en la técnica de la voz, que ocupa más la voz para crear los personajes y que técnicamente el enfoque es en lo auditivo, ¿no? Hay otra gente que se encarga más como desde lo mental y lo imaginativo. Entonces, es por eso que te decía, ¿no? O sea, se puede abordar desde las diferentes ramas que hay y cada quien va mezclándolas o utilizándolas conforme le guste, le funciona y más le sea práctico, ¿no? Porque, pues al final te digo, o sea, pues son tantas técnicas y tantas formas de abordar la ficción que, pues al final uno tiene que decidir con qué herramientas se queda, ¿no? E ir perfilando, pues su propia, pues sí, pues su propio método. Estoy escuchándote y veo que es una formación, la del actor integral, a diferencia, por las características de tu profesión, a diferencia de la mía como psicoterapeuta o pedagogo. No necesito saber de mi cuerpo y tú necesitas saber de... Yo puedo ser perfectamente, dar una clase de matemáticas en ciertos niveles educativos, Sí, sin necesariamente estar consciente de lo que estoy expresando con mi cuerpo. Para el actor es inevitable el conocimiento de su cuerpo, el conocimiento de sus sí, emociones y de su estado mental, por lo que estoy entendiendo. sí, 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 o sea, es cuando se vuelve, o sea, es cuando se vuelve más complejo, pero cuando a mí me gusta más, ¿no? Porque evidentemente se vuelve tan complejo porque justamente tienes que entender tus emociones, tu mente, tu cuerpo y tu voz, ¿no? Y aparte tu imaginación, pues porque al final del día la ficción es imaginación, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante porque yo me acuerdo que justamente en segundo año, cuando ya la actuación ya involucraba el entender qué es la ficción y qué es un personaje, pues justo fue cuando me topé contra la pared, ¿sabes? Y decía, bueno, ¿cómo voy a interpretar a alguien más si no sé quién soy yo? ¿No? O sea, como eh, al nivel más profundo o Sí, al nivel más va. superficial, ¿sabes? Porque justamente es cuando te encuentras con, yo me muevo así, yo me comporto así, yo reacciono así, yo siento así, yo pienso así. Y cuando tienes relativamente esa imagen de lo que eres tú, tienes que ser capaz de poderte mover a otro lado y poder imaginar otras posibilidades de habitarte a ti mismo. Entonces, pues al final del día, yo creo que eso es lo más complejo de la actuación, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, te encuentras con un músico o con un artista visual, es el artista y su obra, ¿no? O sea, son como cosas que están bastante bien separadas, por decirlo así. Pero cuando llegas con los artistas escénicos, que pueden ser los bailarines o los actores, pues es muy difícil poder diferenciar en dónde están los límites entre la pieza artística y el artista, ¿no? Porque al final del día nosotros somos nuestra propia herramienta de trabajo. Lo que quiere decir, Olil, que la actuación podría tener un impacto psicológico en ti al bajar del escenario y haber interpretado a cierto personaje, o tienes que hacer una diferenciación también entre Pues Olil es, y el personaje. A ver, pues es que mira, o sea, de entrada, a nosotros siempre nos inculcaron una cosa es ficción y otra cosa es tu vida, o sea, y hay que aprender a diferenciarla, ¿no?
Y es por eso que desde el primer año de la carrera te empiezan a explicar la ficción como, pues, como un mundo, por decirlo así, ¿no? O sea, ese mundo en el que puedes permitirte hacer como muchas cosas, pero que evidentemente cuando tú terminas la ficción, se corta y punto, o sea, y ya, ¿no? O sea, vuelves a la realidad, si se le puede decir así, porque pues realmente eh, alguien que realmente es profesional y que está, o sea, y que no tiene ningún tema, pues evidentemente entiende que una cosa es la ficción, otra cosa es la realidad y que, y es como una cuestión de a nivel como somática y cognitiva y como sensorial, ¿sabes? Que tienes que aprender a diferenciar cómo estás cuando es en escena y cuándo es cuando estás en la realidad, ¿no? Pero digo, evidentemente sí hay personajes que tocan temas como muy profundos y muy fuertes, pero evidentemente, justamente Gabriela nos decía, ¿no? De ya, basta, ya, o sea, eso fue ficción, ya sí, qué bueno que sentiste muchas cosas, pero pues ya déjalo, eso es ficción, o sea, no puedes engancharte de lo que está sucediendo en ficción y no lo puedes llevar a tu vida, porque evidentemente pues se vuelve ahí un tema bastante complicado, creo yo. Podría ocurrir al revés. No puedes llevar a tu vida lo que pasó en el escenario, pero podría ser que lo que te ha pasado en la vida sirva para enriquecer tu personaje. Ah, claro, sí, 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 sí. Se me ocurrió así. Sí, sí, es que, o sea, es bien interesante. Yo recuerdo mucho a mi maestra Xochitl de tercer año de la carrera de voz, que justamente hace unas semanas la traía su voz aquí en la cabeza, porque dije, sí es cierto, ¿no? Yo me acuerdo que en tercero ella nos decía, miren, a mí en estos momentos no me interesa que alcancen los rangos emocionales o que entiendan a profundidad sus personajes. A mí me interesan estos momentos que ustedes puedan dominar su técnica vocal porque necesito que aprendan esto para que después pues no se preocupen de ello. Me dijo, lo que ustedes quieren alcanzar en estos momentos con esos personajes no lo van a entender, lo van a entender con el paso de los años. Y yo se los firmo y se los garantizo que ustedes en unos años van a poder entender estos personajes, Wow. pero a mí no, yo no los voy a evaluar por qué tanto comprenden al personaje, necesito evaluarles lo técnico, ¿no? Y de verdad es que digo, hoy sí es cierto, o sea, justamente ahora que yo de repente me encuentro en casting, audiciones y demás, o en mis proyectos, es bien cierto, porque de repente algo que quería entender no lo entendía y ahora lo entiendo con bastante facilidad, ¿no? O incluso personajes Wow. que cuando leía las obras de teatro no entendía cosas y ahora que las leo digo, ah, ¿con qué se refiere a esto? Claro, lo he vivido, ¿sabes? Entonces, sí, sí, es muy cierto. Ya veo, entonces, la experiencia de vida es un ingrediente importante en el personaje, bueno, en la persona que está en el escenario, en el actor o actriz. Sí, y sobre todo se vuelve, es algo que justamente también hablo mucho con mi terapeuta, que le digo, es que me parece fascinante y muy complejo de entender la actuación, porque justamente, o sea, el tiempo en el que yo más actúo ha sido en la carrera, ¿no? Que era 24/7 durante 4 años, ¿no? Ok. Y evidentemente ya cuando sales, pues no todo el tiempo estás actuando, sino, pues, ajá, pues tienes que hacer otras miles de cosas, ¿no? Pero justamente cuando vuelves a la ficción, yo le ponía el ejemplo, ¿no? Le dije, mira, yo llevo casi medio año, sí, casi como medio año, si no es que un año sin actuar, pero leo, veo películas, voy a galerías de arte, veo piezas de arte, o sea, como que me empapo de muchas cosas, incluso me encargo de vivir, por decirlo así, ¿no? Y es bien chistoso cómo durante esa ausencia de estar en la ficción, todo eso te nutre y de alguna manera mejora tu trabajo. No sé cómo, la verdad, pero sí funciona, ¿no? Incluso gente que antes en la carrera me veía actuar y después me vio actuar ahorita, me dice, oye, es que has crecido brutalmente en tu trabajo, ¿no? Y digo, órale, pues qué chiste, o sea, agradezco, ¿no? Pero justo, o sea, entro de alguna manera en cierto conflicto porque digo, ¿cómo es posible que sin estar como en práctica Sí, constante, va, de repente vuelvo ya y entendí. solamente por vivir y por empaparme de la vida me hace mejor actor, ¿sabes? Es Eh, lo que, por eso digo que es muy complejo e interesante. yo diría, no solamente por vivir, por lo que estás escribiendo, por vivir y saber obtener experiencia de lo vivido. Sí, sí, Bueno, sí, sí. está bien, está bien. Que se hace un examen de admisión para las escuelas de, bueno, en el caso de la que conoces en la ENAP, hay un examen de admisión. ¿Qué edades Sí,
¿Qué edades son recomendadas para iniciar esta carrera? Cuéntame de esos aspectos para ingresar, Olil. Pues mira, técnicamente tú puedes entrar a la edad que sea, evidentemente con que cumplas con el requisito de ser mayor de edad y de haber terminado la preparatoria, ¿no? O sea, ese es el único requisito. De hecho, uno de mis mejores amigos de la carrera entró a los 36, 37 años, ¿no? Es como de las personas más grandes que he conocido que entró a la carrera, pero pues también ves a gente recién saliendo de los bachilleratos. Entonces realmente pues ahora sí que nada más es como pues tu intención de querer audicionar para la escuela y entrar, ¿no? Y pues técnicamente consiste en tres etapas, ¿no? Que es, bueno, al menos en la ENAT, ¿no? Primero te hacen un examen de conocimientos generales, enfocado evidentemente a lo artístico, a la cultura, a la historia del teatro mexicano y al arte como en general, ¿no? Ya una vez que pasas ese examen, te piden preparar un trabajo, te dan como algún texto de pretexto, te dicen, mira, tenemos estos 5 textos, escoge uno y preséntame algo, ¿no? Ya después de ahí, ese es el primer filtro, pasas el primer filtro y después de ahí vas un día, si mal no recuerdo, como unas 3, 4 horas. Entonces, en esas 3, 4 horas te piden que te memorices unas escenas, que te memorices un monólogo, que traigas una propuesta de una secuencia corporal con tu propia música que quieras escoger libremente y no sé qué otra cosa, ¿no? Y entonces durante ese tiempo estás con fácil como unas 50, 70 personas en las que justamente te piden desarrollar varias actividades, te ponen a hacer ejercicio, también evalúan qué tanta condición física o no tienes, porque pues evidentemente para el teatro es muy necesaria el entrenamiento físico. Digo, evidentemente para cámara y para televisión, pues no requiere realmente estar entrenado físicamente, ¿no? Pero para el teatro sí es muy importante y son cosas que evalúan mucho en la escuela. Y ya después de que terminaste ese segundo filtro, pasas al tercero y último, que es técnicamente vas una semana a clases completas de justo de actuación, de voz, de canto y de pensamiento. Y entonces lo que en ese momento evalúan los profesores es que ellos quieren ver cambios. Es decir, si de repente te dicen, párate, por decir algo muy tonto, ¿no? Como te paras así todo encorvado, necesito que te pares derecho, ¿no? Por decirlo así, como de forma muy plana. Entonces, ellos no quieren ver en esa semana que ya dominas el estar parado bien. Ellos quieren ver que haya al menos pues un proceso, ¿no? Evidentemente entienden que pues te va a tomar bastante tiempo, pero justamente lo que evalúan es tu capacidad de poder modificarte. Y ya después de ahí pues entras a la escuela. Ahorita que te oía, en este semestre, Olil, me tocó, y hace mucho que no me tocaba, bastantes estudiantes ciegos. Ok, Y estoy en aprietos como profesor porque pues estoy obligado a pensar en mis recursos didácticos, en mis actividades sí. dirigidas para ellos. El plan de estudios de la actuación ha pensado en las cuestiones de discapacidad, por ejemplo, Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. La verdad es que, porque si yo tengo una dificultad motriz en mi pierna derecha, eso ya me impide, por lo que dijiste, ser actor, porque requiero tener cierta habilidad, pues coordinación. mira, lo que sí me he dado cuenta en la escuela es que cada quien tiene diferentes posibilidades, ¿no? Y rangos de movimiento y de muchas cosas. Y la escuela, al menos en ese aspecto, sí trata de acobijar a la más posible gente. La verdad es que durante todo el tiempo que yo estuve ahí y que yo hice examen, nunca me percaté de que alguien llegara a hacer audición como en esas circunstancias. La Eso me, verdad es que lo eso me preocupa, desconozco. eso me preocupa un poquito, ¿eh? Sí, sí, o sea, porque o sea, ahora que lo comentas sí me parece un tema importante, pero lo que sí creo que sí es, ay, claro que sí, ya me acordé, hubo un chico que sí entró, hubo un chico que tenía un problema motriz, pero sí lo dejaron incluso a la escuela y justamente no sé cómo era la metodología que ocupaban con él, pero sí, o sea, sí, sí, ahora que lo recuerdo, ay, fue un caso muy, muy triste porque fue un chico que justamente tenía no sé qué problema motriz, creo que pasó incluso hasta segundo año y después, justo por temas de salud, falleció y en la escuela sí me acuerdo que pues estuvimos ahí haciendo luto y se hizo como un pequeño, ¿cómo se llama? Bueno, le hicieron como una Sí. ceremonia y demás, pero sí, ahora que lo recuerdo, sí, o sea, la escuela, independientemente de tus condiciones, sí, o sea, si ellos ven que tienes el potencial y las capacidades para formarte como actor, pues sí se encargan de hacerlo.
Pues sigue permaneciendo en las escuelas de actuación la importancia de la imagen física, de la belleza en hombres y en mujeres, al menos la estereotipada, o ya hay está abierto a diversas características raciales, físicas. ¿Cómo ves eso, Oli? Pues mira, ahora sí que en la ENAT sí son bastante abiertos en ese aspecto de que no hay, o sea, no hacen diferencia. O sea, ellos ven a gente potencial, no ven un físico, ¿no? Evidentemente hay todo tipo de perfiles en la escuela, ¿no? Eso sí es muy claro. Incluso cuando yo estaba, había una chica que era trans, que en su momento no estaba como tan normalizado y que no estaba como tan categorizado, por decirlo así. Uh -huh. Y también estaban las puertas súper abiertas en la escuela, ¿no? Lo que sí también es una realidad es que en la escuela no sucede eso, pero ya en el mundo profesional y laboral sí que sucede, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que nunca me enseñaron en la escuela, pero que ahora sí la sé, que evidentemente tú cuando vas a hacer un casting, más allá de fijarse en tus habilidades y potencial como actor, se fijan en tu físico y en tu imagen, ¿no? Entonces, evidentemente le pueden dar el papel a alguien solo por su apariencia física, ¿no? O porque no es de color o porque sí lo es. Entonces, en la escuela no existe eso, pues porque justamente es la filosofía de pues cualquier persona puede dedicarse a esto, pero lo que sí es una realidad y que es un poco triste en el medio sí es eso, ¿no? Que sí es muy importante tu perfil físico y que de eso depende que te den trabajo o no. Bueno, un poco complicado, Oli. Sí, Porque quizá la belleza física no es sinónimo de talento. claro. Sí, no, y sobre todo, o sea, a mí particularmente digo, ay, o sea, qué absurdo, o sea, es en serio que no me dejas hacer audición y no me dejas, no me das el papel solo porque tengo barba, por ejemplo, o solo porque soy blanco y estás buscando a alguien de color negro, o, ¿sabes? O sea, o viceversa, ¿no? Incluso yo tengo una compañera, colega que me cae muy bien, que es española, y que justamente nos tocó hacer un casting de un comercial y de repente llega el director de casting, la ve y le dice de, ay, estás muy blanca, bye, no me sirves, ¿no? Y entonces en ese momento todo el mundo nos quedamos así de, ¿es en serio? O sea, y pues obviamente mi amiga estaba como súper molesta y enojada, le dijo, oye, es que para qué entonces me manda mi agente, ¿no? Pero sí es muy cierto, o sea, ni siquiera es como pues sí, una cuestión de talento o de trabajo actoral, ¿no? Y creo que eso para mí es lo más preocupante actualmente en la industria audiovisual y también teatral de México, ¿no? Que dices, oye, en vez de estar subiendo a, no voy a decir nombres, ¿no? Pero Sí, sí. tantas figuras de farándula de Televisa haciendo películas comerciales con un buen de presupuesto, hacen unas porquerías de trabajo, de verdad porquerías que la gente ni les interesa ver, les da flojera y la gente usualmente no va a ver eso al cine, ¿sabes? O sea, la gente prefiere ir al cine a ver una producción de Hollywood, de Europa o de otros lados, porque evidentemente ellos ya entendieron que si van a subir a alguien ahí, es alguien que sepa, no alguien que sea de la farándula. Y el tema es que en la industria audiovisual mexicana, arriba está la gente que es farándula y que aparte se jactan de decirse artistas y actores cuando no lo son, ¿no? Y evidentemente hay tanto potencial en México y hay tanta gente con unas capacidades extraordinarias, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de, justamente saliendo de la escuela, nos fuimos con una obra de teatro a Almagro, España, y yo en esos momentos estaba así como, oh my God, necesito saber si realmente estamos muy mal o cuál es el nivel realmente actoral de México en comparación de otros países. Y cuando ya me enfrenté hacia la afuera, te das cuenta que nuestro nivel artístico y cultural es brutal y que incluso muchísimo mejor que ellos, ¿no? Entonces, el tema es que no lo sabes hasta que te enfrentas con ello. Y entonces si realmente las industrias mexicanas apostaran por la gente que realmente tiene el talento, la capacidad y la formación, otra cosa sería y estaríamos despuntando a nivel internacional, pero pues eso no sé de qué dependa. Mucho, Sí, mucho seguramente de la economía, de asuntos sí, económicos. también. Pero bueno, por mi trabajo me toca estar en contacto con muchos niños y jóvenes. ¿Alguna pista que nos pueda dar en estos últimos minutos que nos quedan de cómo acercarlos al teatro? Ay, sí, 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 ¿Cómo sí, sí, cómo le sí. hago para que el monólogo que vean no se les haga aburrido? Empiezo por obras sencillas, ¿cómo se le hace? Mira, la verdad es que yo desde que soy niño veo teatro. Mi familia me llevaba justamente a ver Teatro Guiñol, que es el teatro con títeres, Ujú. ¿no? Entonces,
Eso está padrísimo porque adentrar a los niños y a las niñas desde, desde los títeres es un mundo bien padre porque aparte hay compañías de teatro muy buenas en México que generan conceptos y ideas bien padres. Eh, y por ejemplo, algo que casi nadie sabe y que es muy importante que la gente sepa es que, por ejemplo, los jueves es el famoso jueves de teatro, ¿no? Entonces, cualquier teatro de la UNAM y de Bellas Artes, los jueves cuesta 30 pesos, ¿no? O sea, un boleto te cuesta 30 pesos, ¿no? O sea, evidentemente está así porque pues cada vez se sabe más Ah, eso. ya, ya. Y por ejemplo, los sábados y domingos, justamente se sabe que los fines de semana, los horarios de matiné, que son como a las 2:30, 12 o 1 de la tarde o 1:30, como en ese rango, es teatro para niños. Y también siempre en la cartelera de Bellas Artes y del UNAM, los sábados y los domingos en esos horarios se sabe que cualquier espectáculo es para niños, ¿no? Y yo me atrevo a decir que cualquier espectáculo que sepas que se está presentando en Bellas Artes y en UNAM es de calidad y aparte de que es de calidad, les va a dejar un muy buen mensaje, sea el que sea de la obra, ¿no? Pero de que también hay mucho teatro para niños en México, aquí en la ciudad hay mucho. Bueno, Olil, muchas gracias. Estuvo muy interesante toda esta parte de la actuación y que hablas con tanta pasión, Olil. Ay, muchas gracias. Pues es que sí, pues es lo que más me apasiona en la vida. Qué bueno, qué bueno. Pues estamos con contacto en una Claro próxima que sí. entrevista. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Ah, Redis, ¿dónde te seguimos? Ah, pues mi nombre que es Holil, Olil Heredia, así me pueden encontrar en Instagram. Perfecto. Pues estamos en contacto y muchas gracias. No, por nada a ti.